Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a conversar sobre falla cardíaca FEBI reducida, el tratamiento actual. Los saluda el doctor Alexis Vallejos. Iniciamos. Entonces, esta diapositiva es bastante conocida, siempre me encanta colocarla, porque así como ustedes ya sabrán que existe una definición, un cuarto definición universal para el infarto, existe una definición universal para la falla cardíaca, que como les digo, es lo que ustedes también van a encontrar en sus textos como insuficiencia cardíaca, es lo mismo. ¿Ya? Insuficiencia cardíaca o falla cardíaca. Nosotros usualmente le llamamos más falla cardíaca. Entonces, para que tú digas que tu paciente tiene falla cardíaca antes, no te hablo ya de hace 50 años, en la época de los estudios Framingham, lo hacías de forma clínica, ¿no? Usaba los criterios de Framingham, en los cuales dos mayores o un mayor y dos menores, y algunos decían tres menores, antes era clínica. Luego, para hacer el diagnóstico, estoy hablando del diagnóstico, se empezó a usar eco, pero luego se vio que algunos pacientes no se veían alteraciones estructurales grandes, pero tenían falla cardíaca. Y se empezaron a agregar marcadores como los péptidos, el ProBNP, entre otros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición universal? Y este es un artículo que salió en el 2021 que te habla ya de la definición universal. Y muy atentos, para que tú digas que un paciente tiene falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, ¿qué tienes que tener? Uno, el paciente tiene que tener signos y síntomas. La clínica no ha dejado, por lo tanto, de lado. Tú tienes que tener disnea, ortopnea, fatiga, hiporexia, signos, tercer ruido, cuarto ruido, etc. Signos y síntomas de falla cardíaca causados por una alteración estructural o funcional, es decir, tú le haces una eco, una resonancia, una tomo y hay alguna alteración estructural. O funcional, porque a veces al reposo se ve bien, pero lo haces al paciente hacer ejercicio y ahí se ve la alteración o le colocas dobutamina. Entonces tienes que tener síntomas, alguna alteración estructural o funcional, pero además al menos uno de los siguientes. Al menos uno de los siguientes. Tienes que tener BNP, o sea, los péptidos, o objetivar signos objetivos de congestión. Por ejemplo, haces una eco y ves en los pulmones que el paciente tiene congestión pulmonar, que se llama líneas B, o en la placa lo puedes ver. Haces una eco y ves que el paciente en su corazón hay demasiado líquido en sus venas, la vena cava inferior dilatada. Entonces, no solo basta tener clínica, ese es un punto, y no solo basta demostrar que el paciente tenga alguna alteración estructural, tiene que además tener congestión. Y la congestión lo vas a diagnosticar de dos formas, por péptidos o por una evidencia imagenológica de que hay congestión. Esa es la definición universal de falla cardíaca y es la que ustedes tienen que recordar. ¿Ok? Listo. Por lo tanto, ahora es vital esto de los péptidos. Nosotros así en cardiología hacemos toda una charla, toda una tarde de puro péptido NT, ProBNP, BNP. Es importantísimo aprender a utilizarlos. Ahora, ¿cómo se clasifica la falla cardíaca? Antes se le decía que la falla cardíaca era, por ejemplo, signos anterógrados, ¿no? El paciente que tenía bajo gasto cardíaco y por lo tanto tenía hiporexia, astenia, fatiga, hipoperfusión. Luego decían signos retrógrados, el paciente que todo se iba a los pulmones, tenía ortopnea, disnea, etc. Otros lo clasificaban como falla cardíaca izquierda y derecha, decían lado izquierdo, lado derecho. Izquierdo, todo lo que congestionaba el pulmón. Derecho, se iba ingurgitación venosa yugular, reflujo hepato-yugular, latido hepático, ascitis. Pero ¿cómo se debe clasificar actualmente? Por la FEB. Ojo que la eco, eso lo hace el cardiólogo. El cardiólogo ya pues tantas ecos ha hecho que si un cardiólogo lo hace versus un no cardiólogo, el cardiólogo va a ser más exacto. Pero entre los mismos cardiólogos hay la subespecialidad de imágenes y ellos son los más exactos para hacer una FEB. O sea, el mismo cardiólogo puede ser subespecialista en imágenes, que nosotros en el Instituto Cardiovascular tenemos excelentes maestros que son ya subespecialistas y ellos son más exactos, porque así como ustedes recordarán que, por ejemplo, una ecografía en abdomen es operador dependiente, la eco también es operador dependiente. Y por lo tanto, si tú te alineas mal,
puede darte una FEBI 50 y viene alguien más experto y te dice, no, es 35. ¿Ok? Entonces depende del operador, pero nosotros siempre decimos que la FEBI tiene una variación de más o menos 5% interobservado, ¿no? Puede variar más o menos 5%. No es un parámetro tan exacto. El mejor parámetro para determinar la fracción de eyección, ¿cuál es? La resonancia. El ideal es la resonancia magnética, pero solo por una FEBI no le vamos a hacer resonancia cardíaca a los pacientes, ¿verdad? Porque es algo muy costoso, poco disponible. La eco es bien disponible, lo hacemos diario. Entonces la eco es el marcador que nos va a permitir al paciente dividirlo en cuatro grupos. Los reducidos, que van a ser los que tienen FEBI menor o igual a 40%. Los ligeramente reducidos, 41 a 49%. Y los FEBI conservados o preservados, que es mayor o igual a 50%. ¿Cuánto es la FEBI normal, por ejemplo, de ustedes, de mí que estamos conversando, que somos estructuralmente normal? Usualmente tenemos FEBI 60, ¿no? Hay pacientes con falla cardíaca que tienen la FEBI baja, menos de 40. Hay otros que tienen moderada, ligeramente reducida, 40 y 49. Y hay gente que tiene FEBI de 60, así como tú, como yo, y que tiene falla cardíaca. O sea, existe la falla cardíaca en alguien que su FEBI es normal. Ojo, sí existe. ¿Y cómo le diagnosticas? Porque congestión, péptidos altos, etc. ¿Por qué es importante esta clasificación? Y antes que me olvide, hay un grupo más que no puedes dejar de, no puedes olvidar. Hay pacientes que han tenido la FEBI reducida, como este grupo, luego tú le das tratamiento y regresan a lo normal, regresan a una FEBI normal, o sea, mayor o igual a 50%, ¿no? Pero era un menor o igual a 40%. Entonces, este grupo que mejoró, ¿cómo le vamos a llamar? FEBI recuperada. ¿Y cuál va a ser la definición de FEBI recuperada? 4 puntos. Un paciente que tenía una FEBI menor del 40%, con el tratamiento o resolviendo la causa, aumenta al menos 10% y ahora su FEBI es mayor al 40%. Ese es el FEBI recuperado. El que era menos de 40, con el tratamiento resolviendo la causa, aumenta 10% y ahora es más de 40. Este es el otro grupo de FEBI recuperado. ¿Y por qué es importante lo que estamos hablando de la FEBI? Y te lo voy a explicar en esta diapositiva. Miren, doctores, tú cuando tienes un paciente con falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, primero este paciente con falla cardíaca o insuficiencia cardíaca va a estar en un cuadro crónico o agudo. Crónico es el paciente que está en su casa, tiene un poco de disnea, un poco de limitación para sus actividades, pero con su tratamiento está estable. El crónico está estable con su naija basal. En cambio, también existe el agudo, que es el paciente que está en anasarca, congestión pulmonar, en edema, hipotenso, ¿no? Este es otro manejo. Y en el canal Cardiología Doctor Alexis Vallejos tenemos varias charlas sobre esto. Esto es otro manejo para salvarle la vida en ese momento. Y con este manejo lo que queremos hacer es que otra vez estabilizarlo. Nunca lo vamos a volver normal al paciente. Esta enfermedad, insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, prácticamente nunca el paciente va a volver a ser normal como antes. Pero lo que nosotros queremos es tenerlo crónico o estable. ¿Ya? Hoy vamos a hablar, porque es una charla sobre todo de farmacología, del paciente crónico estable. ¿Con qué medicina le permite estar crónico y estable el paciente? Y este paciente crónico y estable tú tienes que definir, según la FEBI, si el paciente, porque de eso depende el tratamiento, es FEBI reducida menor de 40, es FEBI ligeramente reducida, es FEBI preservada o es una FEBI recuperada. Porque el tratamiento va a variar si el paciente era menor o igual a 40%, si estaba entre 41 a 49%, si era mayor o igual a 50%, o si fue un paciente que era menos de 40, subió 10% y ahora es más de 40. El tratamiento es distinto para los pacientes. ¿Y por qué el tratamiento va a ser distinto? Y lo vamos a ver. Porque la fisiopatología de los preservados, ¿cuál es? Es más que todo inflamación. Es un problema de inflamación endotelial,
asociado a fibrosis, eso es más que todo el problema. Es un problema de inflamación crónica que daña al corazón. En cambio, en los reducidos, ¿cuál es el problema? Una noxa, por ejemplo, un infarto, y el paciente se muere una parte del corazón, cae el gasto cardíaco y para tratar de suplir todo este gasto cardíaco que cayó, se activa el sistema nervioso simpático, se activa el sistema renina-angiotensina, aldosterona, etcétera. Acá se activan mucho los ejes neurohormonales en el reducido, pero en el preservado no, es un problema inflamatorio crónico que termina dañando crónicamente el corazón. ¿Ya? Ahora, los reducidos se comportan como los recuperados. O sea, el que recuperó no se le suspende el tratamiento. Se trata como reducido. Porque el paciente, ¿por qué ha mejorado su FEBI ahora es más de 40? O incluso podría estar normal porque por el tratamiento. Si tú le quitas el tratamiento a alguien recuperado, otra vez va a ser reducido. Entonces, el reducido y el recuperado se comportan igual. El preservado es otra medicación que hay que dar acá. Es distinto el tratamiento, ¿no? Diferente el tratamiento, porque acá es un problema inflamatorio crónico, más de comorbilidades. Y el ligeramente reducido tiene un componente de ambos. Un componente de ambos, podemos usar ambos tratamientos usualmente. Por eso es importante que tú clasifiques a tu paciente. Por ejemplo, y esta es una pregunta, creo que está en el test, al paciente con fiebre reducida, los beta bloqueadores sí le ayudan, pero al preservado no sirven los beta bloqueadores para tratar la falla cardíaca fría y preservada. Porque los beta bloqueadores son para bloquear el simpático, que se activa en un reducido porque perdió gasto cardíaco. Pero un preservado no ha perdido gasto cardíaco por una noxa, no se ha activado el simpático grandemente, por eso no me ayudan los beta bloqueadores. Ese es un ejemplo para que veas que el tratamiento va a variar según el grupo de pacientes. No todos los pacientes con falla cardíaca son iguales, por lo tanto. Y obviamente, si está en agudo, es diferente el manejo, porque acá, sobre todo, hay que salvar la vida y regresarlo a su estado crónico estable que tenga. ¿Ok? Espero que ese concepto haya quedado claro. ¿Listo? Por eso hay que tener esta clasificación. Ahora, la guía AJA te dice que tú vas a tener estadios. El estadio A, que es el que está en riesgo, el hipertenso diabético. El B es el que el corazón ya se dilató, o ya está con menor febre, o ya está alterado el corazón, pero está asintomático. Aún no tiene síntomas, lo tolera. El C es el clásico, el sintomático. Además del corazón alterado, ya está sintomático. El que tiene Disney, el que va a la emergencia. Y el D es el avanzado, el avanzado. Ojo que la falla cardíaca, y esto quiero que lo tengan claro, la insuficiencia cardíaca o falla cardíaca no tiene cura. Ya no es que un tratamiento lo va a curar definitivamente, no. Y cuando los pacientes terminan en este estadio de avanzado, muchos de ellos van a tener que ir a trasplante cardíaco. El único centro trasplantador en Perú actualmente es el INCOR, ¿no? Y nosotros manejamos a los pacientes trasplantes cardíacos y los vemos en consulta, en agudo, etc. En eso van a terminar los pacientes avanzados. Un grupo, ¿no? Y otro grupo que ya no entra, no entra, no puede entrar a la lista de espera. ¿Por qué no puede entrar a la lista de espera? Por contraindicaciones. Supongamos que es un paciente que ha tenido múltiples transfusiones y que su cuerpo está, y que por tantas transfusiones se ha sensibilizado y su cuerpo está lleno de anticuerpos. Entonces, si le coloca un corazón, lo va a rechazar. Ese sería un paciente criterio, ¿no? Un paciente con obesidad mórbida, un paciente que tiene una diabetes tan avanzada que todos los lechos vasculares están alterados, un paciente, por ejemplo, que tenemos uno, más de 65 años ya no entran a lista de espera de TC, ¿no? Más de 65 años. En nuestro protocolo de INCOR, salvo excepciones entre 65 y 70. Y en eso termina, por lo tanto no es una cura, ¿no? Pero yo cómo sé si mi paciente ya está en avanzado. O sea, yo digo, ah, no, este paciente ya estoy en avanzado, tengo que pensar en trasplante probablemente. Estos son los criterios que no debes olvidar de falla cardíaca avanzada. Uno, que el paciente tiene que tener todos estos a pesar del tratamiento médico óptimo. O sea, si yo lo conozco al paciente y está a las justas con un poco de captopril y espironolactona, no tiene todo el tratamiento,
yo no puedo decir, ah, es avanzado, porque no le he dado todo el tratamiento. Tiene que estar con tratamiento médico óptimo al menos 3 meses, y a pesar de estar con todo el tratamiento médico que tolera, tiene todos estos, yo digo es un avanzado. ¿Y el avanzado en qué termina? En trasplante. Otro grupo no va, puede ir a trasplante, en otro país iría a dispositivos de asistencia mecánica prolongada. En otros países hay dispositivos que se colocan en el pecho y son bombas mecánicas que le ayudan al corazón avanzado, y el paciente puede vivir muchos años, ¿sabes? Con esas bombas, son dispositivos de asistencia mecánica de larga duración, ¿ah? Hay varios países que tienen eso, aún no lo tenemos en Perú. Y otros pacientes van a paliativos donde están con fármacos que le dan fuerza al corazón, como el levosimendan. Nosotros tenemos en la clínica de falla cardíaca pacientes que vienen cada 2 semanas a colocarles un fármaco que le dé fuerza a su corazón por 2 semanas. Y luego se van, hacen su vida y vuelven otra vez a las 2 semanas y así están, ¿no? Ese es el levosimendan, es un fármaco que usamos en este grupo avanzado, ¿no? Que esos pacientes deberían ir a trasplante o entrar en asistencia mecánica avanzada que no tenemos en el. Entonces, ¿cómo yo sé si ya está en falla cardíaca avanzada? Lo primero es que esté en NAIJA 3 o 4. Lo segundo es que tenga una disfunción cardíaca grave, que puede ser la FEI menos de 30, o falla del derecho, o alteración valvular o congénita no operable, o disfunción diastólica, porque los preservados también pueden hacer falla avanzada. Lo otro es que el paciente haya tenido más de una consulta u hospitalización en el último año, donde hayas tenido que usar diuréticos endovenosos o inotrópicos o vasopresores. Y lo último es que en un test de caminata de 6 minutos camine menos de 300 metros. O yo le hago un test de consumo de oxígeno, que eso se hace en la zona de rehabilitación cardíaca del instituto. Lo haces al paciente correr y ves cuánto consumo de oxígeno tiene, que te habla del gasto cardíaco. Menos de 12 si utiliza beta bloqueadores, si no utiliza menos 14 o el 50 por ciento del valor esperado. Si tiene todos estos, tú dices falla cardíaca avanzada, yo tengo que decir, va a ir a levosimendan y va a quedarse cada 2 semanas con ese medicamento hasta que lamentablemente fallezca. No, va a ir a trasplante, hay que hacer todos los listas de chequeo para que pueda entrar al trasplante, o tiene que ir a dispositivo de asistencia mecánica, como el Thunderheart, ¿no? Eso es lo que tienes que recordar, ¿ok? Y esto es lo que te decía. Nosotros vamos a hablar en esta charla no del paciente agudo. Mira, este es un paciente estable, crónico. Agudo es, por ejemplo, le dio una arritmia y se descompensa y se llena de líquidos en la zarca, hace de nuevo pulmón. Le das tratamiento para salvarle la vida y otra vez lo regresas. Nunca vuelve a su estado basal, ¿no? Y otra vez se descompensa. Este es el ciclo del falla cardíaca hasta que fallece, ¿no? Refractario. Ahora, nosotros no vamos a hablar en esta parte descompensada, vamos a hablar cuando está ya estable. Ojo que después de cada descompensación entra en un famoso periodo de vulnerabilidad en el cual las descompensaciones, como ves, son más frecuentes. Y como te decía, cuando el paciente es falla cardíaca reducida, hay un episodio que hace que se active todo el sistema, renina, angiotensina, no, y por eso betabloqueadores y ECA sirven en los reducidos, pero los preservados no, el mecanismo es inflamatorio crónico por comorbilidades, y en los preservados sirven otro tipo de medicamentos. ¿Ok? Por ejemplo, miren, esto es en un reducido. En un reducido se activa mucho el renina, angiotensina, aldosterona, y ahí yo tengo los IECAS, los ARA2, o sea, como el losartán, los IECAS como el enalapril, o los ANRI. El ANRI, ¿quién es? El sacubitril valsartán. O sea, funciona un ARA2, pero con el sacubitril. El sacubitril es un inhibidor de neprilicina. La neprilicina es la molécula que degrada los péptidos natriuréticos. Así como todos los mediadores generan fibrosis en el corazón, o sea, la noradrenalina, la angiotensina, la aldosterona, todo eso daña al corazón. Pero hay uno solo que lo protege al corazón, que son los péptidos natriuréticos. Ojo. Y la neprilicina degrada los péptidos natriuréticos. Por eso, a nosotros anular esa neprilicina aumenta los péptidos natriuréticos y eso protege al corazón. Esto funciona a nivel del eje renina-angiotensina-aldosterona y ya se sabe que los ANRI son mejores que los IECA o los ARA2. Entonces, en tu paciente, si tienes la opción de utilizar, es mejor, y eso se vio en el Paradigm, donde se vio que sacubitril valsartán fue superior a enalapril. Y ojo, el sacubitril valsartán también previene, así como los beta bloqueadores, la muerte súbita.
porque los pacientes con falla cardíaca, cuando están en NIHA 4, mueren de falla de la bomba, o sea, insuficiencia cardíaca progresiva, pero cuando están en NIHA 3, 2, pueden morir de muerte súbita. O sea, como el corazón está dilatado, por ahí el circuito eléctrico se fibrosa una zona, hace una reentrada y hace una taquicardia ventricular o fibrilación y hace muerte súbita. Sacubitril, valsartán y los beta bloqueadores son los fármacos que en ensayos clínicos han demostrado disminuir la muerte súbita. Se activa el simpático, entonces por eso yo uso los beta bloqueadores, ¿no? Ya hablamos de los ANRI para que aumente los péptidos natriuréticos. Y esto es lo último, ¿no? Hay unos fármacos que nosotros se usaban en la diabetes, ¿no? Porque en la diabetes eh, se estudiaron tantos fármacos y uno de ellos decía pues que el riñón reabsorbía la glucosa por los transportadores SGLT2. Entonces dijeron, vamos a bloquearlo. Y al bloquearlo, el paciente orinaba la glucosa. Pero, oh sorpresa, estos fármacos inhibidores de SGLT2 hacían protección cardíaca y protección renal. Entonces dijeron, vamos a hacer trabajos donde no sea diabético y vemos si protege el corazón. Y se hicieron, ¿no? Se hizo el DAPA-HF, se hizo el Emperor Reduce, y se demostró que la empaglifosina, la dapaglifosina, incluso sin ser diabéticos, protegen de insuficiencia cardíaca, mejoran la sobrevida y también en los renales. Entonces se usa para insuficiencia renal, se usa para insuficiencia cardíaca y los SGLT2 han sido el boom de los últimos años. ¿Ya? Hay más fármacos que se pueden utilizar, por ejemplo, de todos estos targets que acá podremos tratar a los pacientes. Por ejemplo, uno de los fármacos que en población afroamericana funciona es la hidralazina y el dinitrato isosorbida, no lo tenemos. En los pacientes que tienen, esto sí, hay un fármaco que aumenta el óxido nítrico miocárdico y eso mejora el corazón, ¿ya? Y eso se vio en el estudio Victoria, y ese es el famoso vericiguat. El vericiguat bloquea al aguanilato, perdón, activa el aguanilato ciclasa, se libera óxido nítrico y eso mejora el corazón, ¿ok? Y si el paciente está congestionado, diuréticos, pero ojo, los diuréticos no mejoran la sobrevida. El único diurético que mejora la sobrevida viene a ser la espironolactona, ¿no? Los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. ¿Pero por qué? Porque bloquean a la aldosterona y la aldosterona es parte del eje renina-angiotensina-aldosterona. Por eso la espironolactona, el pledenona, finerenona mejoran la sobrevida, pero no por su efecto diurético, no porque orine más. Los diuréticos son más que todo sintomáticos. Si el paciente se congestiona, le doy furosemida, que es nuestro diurético de elección, ¿no? Y el tratamiento de la falla cardíaca no es solo con fármacos. Por ejemplo, pacientes que tienen riesgo de muerte súbita, lo que te explicaba de que si el paciente se fibrosa una zona de su corazón y hace una arritmia, por ejemplo, hace este de acá, taquicardia ventricular, puede hacerse impulso y fallecer. Entonces nosotros le colocamos a los pacientes los famosos DAI. DAI es un dispositivo que se coloca en el corazón y cuando el paciente hace una arritmia, en lugar de que alguien lo desfibrile, el dispositivo solito lo desfibrila, desfibrilador automático implantable, y le salva la vida. Eso lo colocamos en cierto grupo de pacientes, ya te voy a enseñar en cuáles. En pacientes que tienen disincronías, por ejemplo en el electro, y podemos conversar en otras charlas, cuando un paciente tiene bloqueo completo de rama izquierda con un QRS que mide más de 150 milisegundos, así se ve el bloqueo de rama izquierda. ¿Qué significa? Que se bloquea el lado izquierdo. Entonces, primero se contrae el ventrículo derecho y luego el izquierdo. Esta disincronía de primero derecho, luego izquierdo, primero derecho, luego izquierdo, primero, en lugar de los dos al mismo tiempo, genera que esta disincronía genera que caiga la función del corazón, más insuficiencia mitral, más fibrosis, más remodelación. Todos los pacientes que tienen falla cardíaca y disincronía, ¿qué les colocamos? Una terapia de resincronizador. O sea, es básicamente un dispositivo que va un cable acá y un cable acá y hace que los dos se contraigan al mismo tiempo. Entonces, como te darás cuenta, el tratamiento no es solo fármacos. Acá arriba te he hablado de fármacos. También son dispositivos. Se puede colocar para evitar las arritmias,
se puede colocar para evitar las disincronías. Y los pacientes que también hacen insuficiencia mitral, porque se dilata tanto el corazón de una forma anómala que las válvulas ya no coactan, ya no cierran. Y el paciente, en lugar de que cuando el ventrículo contrae, la sangre se vaya por la aorta, se regresa. Se llama insuficiencia mitral. Funcional, severa. Eso al paciente le empeora su calidad de vida. ¿Y qué le colocamos ahí? Unos clips por hemodinamia. Unos clips. Se llama MitraClip. Y esta MitraClip acerca y evita esta insuficiencia, ¿no? Se llama MitraClip. También se le coloca a los pacientes y con ciertos criterios el MitraClip. Y obviamente todo esto tiene que tener como una rehabilitación. Ejercicio, cierta dieta, ciertos malos hábitos. Entonces, el tratamiento no es solo, y al final podemos llegar al trasplante. Entonces, el tratamiento no es solo fármacos, sino hay dispositivos, la parte de rehabilitación, y al final puede ir a trasplantes, dispositivos de asistencia mecánica de larga duración. ¿Ok? Listo. Entonces, recapitulando lo que te he enseñado. Si el paciente tiene falla cardíaca preservada, mayor, igual a 50 de FEBI, ¿qué le doy? ¿Me sirven betabloqueadores? No, acá no veo betabloqueadores. ¿Me sirven YECAS o ARA2? No. ¿Me sirve espironolactona? No. ¿Qué es lo que me sirven los preservados? Los ISGLT2. Son clase 1, los ISGLT. Esto me sirven los preservados. No me sirve los betabloqueadores, los YECA, la digoxina, no me sirve. ¿Ok? En los reducidos sí. Los diuréticos son sintomáticos y tratamiento de las comorbilidades, porque el preservado es tantas comorbilidades han inflamado. ¿Ok? Listo, eso es lo que me sirve. Ahora, ha salido un nuevo trabajo del Fine donde se ha visto que en los preservados también podría usarse finerenone. En los preservados el Fine Arts lo demostró y ahora este es similar al espironolactona, pero es no esteroideo. O sea, es un antagonista del receptor del mineral corticoide no esteroideo y funciona en los preservados, finerenone. Y también se ha visto que en los preservados actualmente está funcionando un agonista del GLP-1, tirzepatide, ¿no? Semaglutide, que se ha visto que en pacientes preservados con IMC más de 27, otros trabajos con 30, puede servir los agonistas de GLP-1. Ya, pero no ves acá clase 1 beta bloqueadores, y casarados, ¿no? En los ligeramente reducidos, que son en entre 41 y 49%, que van un poco de ambos lados, ¿no? Igual, dapaglifosina y EMPA sirven los diuréticos, y acá le ponen 2B, que es prácticamente la mínima evidencia para los IECAS, ARA2, la Espiro, los beta bloqueadores. Ahora, mira, compara estos con los reducidos, los que estamos conversando, menor o igual a 40%. Estos pacientes con reducido son clase 1, IECA, ARA2 o ANRI. Ya te dije que ANRI es mejor que IECA o ARA2. Son clase 1 los beta bloqueadores, donde lo que usamos es bisoprolol. La escuela incorre mucho bisoprolol, también puede ser carvedilol, metoprolol o nebivolol. Antagonista receptor mineralocorticoides es pironolactona, eplerenone, dapaglifosina o empaglifosina, y los diuréticos son para como sintomáticos. Pero los que mejoran la sobrevida son estos de acá, ¿no? ¿Y cómo iniciarlos, no? Bueno, el autor Mullens, que es uno de los más importantes en falla, sugiere, por ejemplo, iniciar ANRI con ISGLT2, ¿no? Luego, el más fácil de colocar luego es el antagonista receptor de mineralocorticoides y el beta bloqueador, ¿no? Más o menos como se podría ir colocando. Pero otras escuelas colocan todo junto a bajas dosis. Pero la cosa es que el paciente se tiene que ir de alta con los 4 fármacos, así sea baja dosis, ¿no? Y mira, una vez que tienes eso, tú ya piensas en dispositivos, ¿no? Porque eso, por ejemplo, si el paciente, a pesar del tratamiento médico óptimo de 3 meses, sigue su FEBI menos de 35%, su QRS es estrecho, se podría colocar un DAI. Si sigue con FEBI baja, sobre todo si es isquémico, si ha sido por infarto, se podría colocar un DAI para prevenir arritmia.
¿no? Y si no es isquémico, tenemos que demostrar que tiene riesgo de arritmias como TBNS, ¿no? Que son taquicardias ventriculares no sostenidas, ¿no? Fibrosis real de gadolinio en la resonancia, etcétera. Por ejemplo, si el paciente luego del tratamiento, 3 a 6 meses, está en ritmo sinusal, ¿ya? Y su FEBI es baja y su QRS es ancho y tiene un bloqueo de rama izquierda, podría yo colocarle resincronizador. O actualmente estimulación de rama izquierda, que es más fisiológico, ¿no? ¿Ok? Y eso, ¿no? Eso es como iría el tratamiento. Ya vamos repasando. ¿Cuáles van a reducir la mortalidad? IECAS, A2 o ANRI de elección, sacubitril valsartán, mi, mi ISGLT2, beta bloqueador y el antagonista receptor de mineralocorticoides, ¿no? Luego, para reducir hospitalizaciones, como sintomático diurético, el de elección es furosemida, y solo le agregamos hidroclorotiazida cuando hay resistencia diurética demostrada. Después los pacientes van a casa solo con furosemida y el paciente regula su diurético. O sea, la furosemida no es una dosis estable. Si el paciente ya ha mejorado y ya no está congestionado, él mismo puede bajar su dosis de furosemida o subirla. Se le enseña al paciente a manejar el diurético. Por ejemplo, el paciente se pesa diario y aumentó 2 kilos, 3 kilos, aumenta su diurético, toma una más. Y como te decía, si hace bloqueo rama izquierda con QRS más de 150, puedo usar Resincro. Si el paciente tiene Feynman en 35 y a pesar de terapia médica óptima, NIHA 2 o 3, ¿no? Y luego a 3 meses de terapia médica óptima y sobrevive más de un año, puedo colocar un DAI. Si es isquémico es clase 1, si no isquémico. ¿Por qué isquémico o no isquémico? Isquémico es cuando la insuficiencia cardíaca es por un infarto o enfermedad coronaria crónica. Y no isquémica es una miocardiopatía dilatada, otras causas. Y otros datos que hay que ver, si tiene fibrilación auricular hay que anticoagular. Pero idealmente la fibrilación auricular actualmente que se hace, se ablaciona. Eso fue demostrado en los trabajos como el CASTLE, ¿no? Ablación de FA. ¿No? Y podría usarse en digoxina, en falla cardíaca, fiebre reducida. Y FA puede ir bien la digoxina si el beta bloqueador no lo controla. Si hay enfermedad coronaria y fiebre reducida y tiene angina, podríamos ver la posibilidad de hacer como tiene coronarias, pues se podría colocar un bypass y eso mejoraría el paciente, ¿no? Sí, y el déficit de hierro se le tiene que reponer el hierro al paciente. Cuando tiene una ferritina menos de 100 o una ferritina entre 100 y 300, pero con saturación de transferrina menos del 20%, siempre y cuando la hemoglobina sea menos de 15. Con más de 15 no hay mucho dato. Y, por ejemplo, si el paciente haría estenosis aórtica, se tiene que cambiar la válvula. Si es insuficiencia mitral severa funcional, te dije que puede colocarse un MitraClip. Si el paciente sigue taquicárdico a pesar de, y está en sinusala, taquicárdico, podrías agregar ibravadina al paciente. En raza negra funciona hidralazina con nitrato isosorbide, ¿no? Y a los avanzados pueden ir a asistencia mecánica permanente, que no tenemos, asistencia mecánica esperando un trasplante o al trasplante, pero nuestro medio es trasplante o quedan con levosimendan paliativos, ¿no? Y la rehabilitación y un abordaje multidisciplinario, ese es el manejo del paciente. ¿Ok? Y acá quiero mostrarte algunos trabajos de los fármacos que se han utilizado. Por ejemplo, si vamos a usar beta bloqueadores, ¿por qué los beta bloqueadores son importantes? Porque los beta bloqueadores hay demasiado estímulo simpático y ¿qué le genera al corazón? El corazón usualmente lo normal es que tenga esta proporción de receptores beta 1, beta 2 y beta 3. Si bien uno pensaría que solo hay beta 1 en el corazón, también hay beta 2 y beta 3. Por ejemplo, en el corazón hay 80% beta 1, 15% beta 2 y menos de 5% beta 3. Pero cuando hay insuficiencia cardíaca, cambia y aumentan los beta 2, aumentan los beta 3 y bajan los beta 1, ¿no? Bajan tanto los beta 1 que el paciente, porque hay tanto simpático, bajan por down regulation, que el paciente por eso el corazón no tiene fuerza, porque no hay el beta 1 que es el que le da inotropismo. Entonces, lo que hacemos es bloquear al simpático para que otra vez los receptores beta empiecen a salir, ¿no? Empiecen a funcionar.
Y para eso se han hecho varios trabajos, ¿no? Se ha hecho, no olvides que tanto los beta-bloqueadores como los ANRI son los que pueden prevenir muerte súbita en los ensayos, ¿no? Se hizo el Copérnicos con carvedilol, el Civis 2 con bisoprolol y el MERIT con metoprolol y el Seniors con nebivolol. Ya, esto, los tres de abajo son los más aprobados. Y, por ejemplo, miren, el Copérnicos, 1156 pacientes versus 1133, se usó pacientes con NIHA, son antiguos, ahí te habla del año 2000 por ahí. Soy menos de 25 y NIHA 4, ¿no? Se lo siguió 9 meses y bajó la mortalidad en 35%. Eso es lo que bajó la mortalidad, ¿no? Reduce la mortalidad y hospitalización 24%. ¿Y qué ventajas tiene el carvedilol respecto al bisoprolol y al metoprolol? El carvedilol, primero en su farmacología tienes que recordar que es un bloqueador no selectivo, o sea, bloquea beta 1, bloquea beta 2 y también bloquea alfa 1. En cambio, el bisoprolol solo bloquea beta 1 y el metoprolol solo bloquea también beta 1. ¿Ok? Pero el carvedilol tiene propiedades que no tiene los otros dos. ¿Cuáles son? Uno, que disminuye los radicales libres de oxígeno, por lo tanto tiene efectos antioxidantes, disminuye la mala utilización del calcio intracelular y también puede liberar óxido nítrico. Tiene otros efectos que el resto no tiene. Por eso se dice que el mejor beta bloqueante en falla cardíaca es el carvedilol. Y otra ventaja que tiene es que es el más, el mejor metabólico. ¿Qué significa? Que los beta bloqueantes te pueden generar problemas de aumentar lípidos, aumentar glucosa, pero el carvedilol no, más bien te va en contra de la diabetes, de la dislipidemia, es el mejor metabólico. Pero ¿cuál es el problema del carvedilol? Hay que darlo cada 12 horas. Y el paciente con falla cardíaca toma tantos medicamentos que a veces es difícil, es mejor dejarle algo que sea cada 24 horas, como el bisoprolol, metoprolol, que algo cada 12 horas, ¿no? Nosotros usamos más bisoprolol en nuestra escuela, ¿no? Ahora, ¿cuál es el otro problema? Al bloquear alfa 1, el, el carvedilol es el que más hipotensa. Y al bloquear beta 2, también tiene problemas con pacientes que tengan broncoespasmos, asma, ¿no? Hipoxevero, y también puede hacer broncoconstricción, ¿no? Y eso fue un trabajo llamado el CIVIS-L, que se comparó en población ya anciana, carvedilol versus bisoprolol, y se vio que el carvedilol te baja el BEF1, ¿no? Por lo tanto, da más broncoconstricción y da más hipotensión que el bisoprolol. Y a veces no es bueno que tengas mucha hipotensión, porque al paciente también le vas a dar sacubitril valsartán y le vas a dar fármacos que lo van a hipotensar. Y si tú le das carvedilol, ya no va a tolerar mucho el sacubitril/valsartán o el enalapril y te vas a quedar con un buen carvedilol, pero no con un buen sacubitril/valsartán. En cambio, si le das bisoprolol, el bisoprolol no hipotensa tanto como el carvedilol. El bisoprolol, su problema es que es el que más bradicardia da, pero no te da broncoconstricción e hipotensión como el carvedilol. Entonces tú ves a tu paciente, ¿no? Si tu paciente con falla cardíaca tiene una frecuencia de 60 o 55, yo no le daría bisoprolol, preferiría dar carvedilol, ¿no? Porque no lo voy a bradicardiar tanto. En cambio, si está con 55 y yo le doy bisoprolol, lo voy a mandar a 45, 40, no me va a ayudar. Carvedilol es más tolerable en los pacientes que tienen bradicardia o tendencia a la bradicardia. Pero si mi paciente está con presiones 90-60, no le daría carvedilol porque me va a hipotensar, ¿no? O si es asmático, EPOC, etcétera, no controlado. Esa es la diferencia que tienes que tener en cuenta, ¿ok? El metoprolol se comporta como el bisoprolol, pero realmente nosotros usamos más bisoprolol, que baja en 34% la mortalidad y 21% la hospitalización, como ves acá, ¿ok? NIHA 3.4, FEIMENA 35. Y el último que ha salido es el nebivolol. El nebivolol es beta 1 selectivo, pero tiene otro beneficio, ¿no? El nebivolol es el que más libera óxido nítrico y es el más selectivo de todos. Es el más selectivo beta 1 de todos y el que más libera óxido nítrico. Y esto, por ejemplo, le da el efecto de no, una reacción adversa de estos fármacos es la disfunción eréctil. El nebivolol no lo tiene. Y en el trabajo del Señors
fueron pacientes, como te decía, ya ancianos, más de 70 años, con falla cardíaca, hospitalización reciente, FEIMena 35. Justamente sí redujo la combinada mortalidad y hospitalización, ¿no? Pero los tres de abajo son los más con mayor evidencia. Eso en cuanto a los beta bloqueadores. En cuanto a los antagonistas receptor de mineralocorticoides, si son FeB reducida, más vamos con espironolactona o pledenona. Los FeB preservados recién se demostró el finerenone, que a diferencia de ellos es no esteroideo, no esteroideo. Ok, estos son esteroideos, pero el pledenone, a diferencia del espironolactone, tiene mayor selectividad y por lo tanto da menos ginecomastia, porque al ser más selectivo, no se une tanto a otros receptores hormonales como el espionolactona que puede dar ginecomastia. Y el problema de la espionolactona es que la ginecomastia se acompaña de mastodinia, o sea, de dolor. No es solo una ginecomastia de, que impresiona el crecimiento, ¿no? El trabajo fue el RALES, falla cardíaca con FeIMena 35, NAIJA 2 a 3, ¿no? Y que tiene un diagnóstico ya por más de 6 semanas, ¿no? Ese siguió 2 años y redujo la mortalidad un 30%. ¿No? Y la hospitalización un 35%. Y lo usamos bastante, la dosis va de 25 a 50. Ok, y bueno, nuestra escuela dice que si tiene falla cardíaca derecha podemos usar hasta 100 miligramos con IT severa, ¿no? Los fallas derecha con IT severa hasta 100 miligramos, ¿no? Porque hacen hiperaldosteronismo secundario. Y el prednisone es más selectivo, lo reservamos cuando hacen ginecomastia, mastodinia. El trabajo fue el énfasis, una hija 2, FEIMena 30 o menos a 35 si el QR será ancho, hospitalizaciones recientes y péptidos. Mira, BNP más de 250, NT pro BNP más de 500 o 750, ¿no? 1,8 años lo siguieron y redujo la mortalidad de hospitalización 37%. Entonces son los fármacos antagonistas del mineralocorticoide que utilizamos. El único problema con estos fármacos es el potasio, ¿no? Por eso si tienen potasio más de 5, idealmente no iniciarlos todavía, ¿no? Con más de 5 no, pero si en el transcurso te hacen más de 5 y aún es menos de 5,5 bajas a la mitad de dosis y luego ves. Con tasa de filtración de menor a 30 tampoco deberías usarlas. Y luego vienen acá los famosos IECAS. Los IECAS son fármacos que van a bloquear a las enzimas ECA. Hay varias ECA, ECA1, ECA2, ¿no? La ECA, la enzima convertidora en angiotensina, es la que va a generar un paso clave, ¿no? Tú sabes que primero en el hígado se forma el angiotensinógeno, ¿no? Por la renina se vuelve angiotensina 1 y la ECA lo vuelve angiotensina 2, ¿no? Y ya se une a sus receptores. El receptor dañino es el AT1 y el receptor que protege es el AT2. Entonces, miren, ¿qué IECA se han utilizado? Tenemos, por ejemplo, el enalapril, el consensus, el sol también fue con enalapril y el atlas fue con lisinopril. ¿Ok? Trabajos bastante antiguos, mira, acá de 127 pacientes, acá 1200, y acá incluso veían cardiomegalia por radiografía, NAIJA 4, gestionados 5 meses y redujo la mortalidad en 40% de los 6 meses, que son importantes. En el sol, en 16%, y en el Atlas con lisinopril, que eran NIHAs 35. Miren, el sol usó gente de NIHA 1 también, un 8%. Nosotros usamos, acá en los YECA yo tengo que decirte algunos datos importantes. Nosotros tenemos varios grupos de YECA cuando se clasifican. Tenemos al captopril, eh, enalapril, lisinopril, pero los que más usamos nosotros son captopril y enalapril, ¿no? El captopril tiene que darse, el problema es cada 8 horas. El enalapril se tiene que dar cada 12 horas, usualmente. Eh, y puede ser hasta una dosis máxima de 50 cada 8 y acá 20 cada 12. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia tiene que ver mucho con la tolerancia. Por ejemplo, cuando un paciente recién le vas a iniciar un YECA, tú no sabes si lo va a hipotensar mucho tiempo. Entonces, por eso la ventaja es del captopril, porque tú das 6,25
y miras las primeras 6 horas. Si no hipotensó, entonces tolera y ya le puedes pasar enalapril en unas sucesivas dosis. Pero imagínate que tú le des enalapril al paciente, lo hipotensa y el efecto dura más tiempo que un captopril. Y esa es una de las ventajas, ¿no? Otra ventaja teórica del captopril es que el captopril, los YECAs tienen varios grupos, ¿ya? Tienen el grupo sulfidrilo, donde está el captopril, es el único, ¿no? Los grupos carboxilos y fosforilos. En fosforilo está el fosinopril, en sulfidrilo está el captopril y en carboxilo el resto, como el enalapril, ¿ya? Entonces, el captopril, al ser el del grupo sulfidrilo, libera grupos sulfídricos que pueden volver luego óxido nítrico. Entonces, puede liberar óxido nítrico generalmente. Y por eso, cuando tú estás usando nitratos en un paciente con falla cardíaca o nitroglicerina, luego, para hacer esa transición de dejar los nitratos y usar un YECA, el captopril es una gran elección porque al apagar los nitratos a veces de rebote hacen hipertensión. Pero si tú le das captopril que libera óxido nítrico, además de efecto YECA, le va a ayudar mucho. ¿Ya? Le va a ayudar. Y eso sí quiero que lo tengan claro. Los YECA son importantísimos porque el problema de los pacientes con falla cardíaca, y acá te lo voy a demostrar, el paciente con falla cardíaca te va a llegar así, ¿no? Edematizado, con ascitis, congestión yugular. Ya tú le das diurético, 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 ya lo tienes todo el paciente ya descongestionado. Mira, sus piernas ya delgadas, ya no está ascítico, ¿ya? Pero conforme tú más diurético le des, ¿qué crees que va a pasar? Tu nefrona va a decir, ya no tengo líquido y yo tenía mucho líquido y tu nefrona va a estar muy ávida para reabsorberlo. Y apenas tome agua, lo va a reabsorber todo lo que puede el paciente. Entonces, ¿quién crees que comanda que la nefrona esté hiper ávida para reabsorberlo? Todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, si a un paciente con falla cardíaca tú lo depletas de volumen, ya está seco en su peso basal, tú lo mandas a su casa y aún no le diste YECO, le diste muy baja dosis, el cuerpo va a reabsorber todo el líquido que el paciente tome, no va a orinar y va a congestionarse, porque hay un efecto postdiurético que el paciente siente la hipovolemia en la mácula densa y se activa todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona y esto hace mayor reabsorción en el túbulo proximal. Entonces, la única forma de evitar que otra vez el paciente se congestione, ¿cuál es? Bloquear al sistema renina-angiotensina-aldosterona para que ya no pueda hiperactivar todos los canales y el paciente otra vez no regrese a estar congestionado. Por eso es importantísimo que el paciente tenga IECA, SARA-2 o ANRI, ¿no? Además de su efecto fibrótico, antifibrótico que tiene, van a evitar que otra vez se congestione el paciente. ¿Ok? Eso es importante que lo recuerdes. ¿Ya? Los ARA2 se hicieron trabajos, sobre todo cuando el paciente no tolera por tos, Charm-ADEC, Charm Alternative, con cardesartán, que actualmente ya no lo tenemos, hubo unos problemas de seguridad con estos fármacos, en intolerante a IEC, ¿ok? Y el Valgef con valsartán. El valsartán es tal vez el que más usamos, porque hay la combinación sacubitril-valsartán, que es el ANRIL que queremos, y a veces primero usamos valsartán para ver si tolera y luego ya pasamos a sacubitril-valsartán, ¿no? El Valgef se usó en pacientes con FEI menos de 40, alejados a 4, eh, con VIs dilatados, ¿no? Y acá está el Paradig, que es el que les comentaba con sacubitril-valsartán, un trabajo, fue un boom, este trabajo, en el 2018 por ahí, donde demostró que era mejor que, mira con quién lo comparaban, con enalapril, y fue mejor. Entonces, el paciente con falla cardíaca fue reducida es mejor sacubitril/valsartán que enalapril. Eran pacientes NAIJA 2 a 4, con FEI menos de 40, pero corrigieron el trabajo y al final lo pasaron a menos de 35. BNP o NT elevado y al menos una hospitalización en los últimos 12 meses. Por eso ahorita el seguro te pide que para tú le des al paciente el sacubitril/valsartán tenga que haber estado hospitalizado, pero realmente en la práctica privada todo paciente con fiebre reducida debería tener este fármaco, ¿no? Porque le ayuda mucho. Este fármaco mejora mucho la fiebre, disminuye la muerte súbita. Mira, disminuye 20% las hospitalizaciones o muerte más que el 20%, ¿eh? Mortalidad 10%. Y ya el último boom que fue de ya del 2021, 20, fue los ISGLT2, fármacos creados para la diabetes, que cuando le dieron
era el primer fármaco que a un diabético le aumentaba la sobrevida en respecto a muerte cardíaca. Y luego lo probaron en no diabéticos, el DAPA-CHEF y el Empero Redux, y funcionó, ¿no? Mira, el DAPA-CHEF en FEI menos de 40 en su 4 sin diabetes, no necesitaba tener diabetes y bajó 26% la mortalidad o empeoramiento, ¿no? Mortalidad 18% aislada. Y el Empero Redux en poliglifosina similar, ¿no? 25%, 30%. Los dos los podemos utilizar actualmente y no solo funcionan en reducidos, funcionan en preservados, ¿no? En preservados el DAPA fue el deliver y el Empero Preserva fue preservado, ¿no? Y en preservado funciona. Este es el único fármaco que funciona en todos los aspectos. Fue reducido, ligeramente reducido y preservado. Es el único, ¿no? Diferencias entre ellos son muy similares. La dosis es 10 miligramos cada 24 horas y lo que tienes que recordar es que el DAPA, este, pues tienes que usarlo con tasa de filtración glomerular más de 25 y el Emperor y el EMPA puedes usar con tasa de filtración glomerular más de 20. O sea, este puedes bajar un poco más, ¿no? Pero de ahí son similares su eficacia. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta y siempre. Y ya hay otros fármacos, como les mencioné, el Vericigual, el Victoria, y ahorita hay un trabajo del Verito, eh, donde el Vericigual es un fármaco que se ha probado en los pacientes con reciente hospitalización. Luego que un paciente se hospitaliza, eh, por falla cardíaca puedo, y ya lo sacaste la falla cardíaca, se llama periodo de vulnerabilidad. Después de que mejoró el paciente, se llama periodo de vulnerabilidad. Es un periodo en el cual el paciente otra vez se puede hospitalizar. Entonces se llama el periodo de vulnerabilidad. Ahí funciona el vericigual, pacientes con reciente hospitalización. Y eso se ha probado que es muy bueno. El, en el registro del Verita también se ha visto que son muy buenos, ¿no? Fue menos de 45, 45, 10%, no son tan potentes. ¿Ok? Muy bien, espero que les haya servido esta charla con estos tips que les he dado. Hay más para conversar, pero pues, quería llegar hasta este punto por el día de hoy.